Entonces, miren, todo esto es lo estamos estudiando, pero también es un repaso de lo que ustedes ya, de alguna manera, ya saben. Entonces, la derivada de la velocidad nos ha dado entonces dos componentes. Una que llamamos aceleración tangencial y otra que llamamos aceleración normal. Como vemos, la aceleración tangencial está multiplicada por el operador J. El hecho que esté multiplicada por el operador J, así como la velocidad, que resultó estar multiplicada por el operador J, ¿sí? Eso nos indica que es un vector que tiene que ser perpendicular al vector inicial, o sea, el vector de posición. Entonces, así como la velocidad tangencial, la aceleración tangencial va a ser un vector que va a ser tangente a la trayectoria, como lo está indicando acá, ¿sí? La aceleración tangencial de P respecto de A es un vector que es tangente a la trayectoria que sigue el punto P, rotando respecto al punto A, y que acá está dibujada en sentido hacia la izquierda. El vector velocidad V sub PA está indicado hacia la derecha, indicando que la velocidad es horaria, por lo tanto negativa. En cambio, la aceleración tangencial, que depende de la aceleración angular, en este caso es positiva, porque es antihoraria, lo cual estaría indicando que este eslabón se está desacelerando. Si bien se mueve hacia la derecha, o sea, se mueve en sentido de rotación horaria, porque la que indica la rotación es omega siempre, pero estaría indicando que el eslabón se está desacelerando porque la aceleración tangencial es opuesta a la velocidad. Y la aceleración normal, que como vemos tiene signo negativo, por lo tanto está indicando que es un vector que tiene la dirección del vector posición, porque fíjense, tiene la misma forma, no está multiplicado por J. Por lo tanto, tiene la misma dirección que el vector posición. Tiene la misma dirección que el vector posición, pero de signo contrario. Por lo tanto, quiere decir que la aceleración normal es un vector que tiene centro en el nodo P, o sea, en el punto P del eslabón, y va hacia el centro de rotación. Esto es muy importante para el trazado, o sea, yo estoy haciendo tanto énfasis en esto, porque estos son los conceptos que nos van a servir para hacer los trazados. Entonces, esta aceleración tangencial es tangente a la trayectoria, por lo tanto perpendicular al radio. Esta aceleración normal tiene la dirección del radio, en este caso, por lo tanto del eslabón, como vamos a ver en los problemas, y el sentido es hacia el centro de rotación, siempre. Esto es lo que nosotros llamábamos en física aceleración centrípeta. Acá le llamamos aceleración normal. Bien. De vuelta, este es el caso en que el eslabón está rotando respecto a un punto del bastidor. Pero ¿qué pasa? Esto también conforma, ¿qué cosa? La ecuación de diferencia de velocidades. Es decir, como ya vamos a ver, esta aceleración relativa de P respecto de A, que en este caso va a ser absoluta. ¿Por qué? Porque A es un punto que pertenece al bastidor y por lo tanto pertenece al sistema global o fijo. Por lo tanto, tanto el vector posición como la velocidad, como la aceleración, ¿sí?,
van a ser consideradas aceleración absoluta, es decir, que este subíndice A podría no colocarlo. Entonces sería aceleración de P directamente igual a la aceleración tangencial de P más la aceleración normal de P. ¿Estamos de acuerdo? También está definida la suma vectorial de la aceleración tangencial más la aceleración normal, que me da la aceleración de P, del punto P. Como lo está indicando la ecuación vectorial, esta que está acá. Bien, pero ¿qué pasa si el punto A no es un punto del bastidor? Lo vimos con velocidad. Entonces, la aceleración tangencial, ya bueno, lo que les adelanté, la aceleración tangencial tiene la dirección perpendicular al vector posición, es tangente a la trayectoria y su sentido depende de alfa. Bien, y la aceleración normal tiene la dirección del vector posición, pero sentido contrario, es decir, apunta hacia el centro de rotación. También se introduce la identidad de Euler, entonces, en la ecuación anterior, en esta ecuación, reemplazamos a la función e a la j tita por la identidad de Euler, que es coseno de phi más j seno de phi. Que es lo que hemos hecho acá, básicamente. Y hemos introducido los j correspondientes. Bien. Hagamos el otro análisis, que lo hemos hecho también para velocidades, exactamente lo mismo, por eso no quiero gastarme mucho tiempo. En este caso el eslabón es el mismo eslabón, la misma medida, el mismo valor de RP, o sea, el del vector posición, la misma longitud del eslabón, distancia entre el punto P y el punto A, se mueve con la misma velocidad angular, por lo tanto tengo la misma velocidad P sub A, posiblemente tenga la misma aceleración angular, alfa 2, ¿sí? Por eso tengo la aceleración tangencial P sub A y la aceleración normal P sub A. Todo es idéntico desde el punto de vista interno del eslabón, como lo que pasaba anteriormente. Bien, pero la diferencia es que ahora el punto A no se encuentra en el origen, no es parte del bastidor, sino que se encuentra sobre un eslabón que se está desplazando. Podría estar rotando también, pero para hacerlo más sencillo, vamos a considerar que el eslabón A, o el eslabón 3, mejor dicho, está siguiendo una trayectoria, una traslación, que está definida por quién, por esta aceleración lineal A sub A. Bien, entonces, todo lo que habíamos dicho anteriormente de P, como la ecuación que habíamos llegado, de aceleración de P sub A, que la podíamos considerar como una aceleración absoluta, ahora ya no podemos considerar lo mismo. O sea, la aceleración de P, en este caso, en que el punto A no es un punto del bastidor, sino un punto que se mueve respecto del sistema de referencia global, porque está montado sobre un cuerpo que se mueve, ahora la velocidad del punto P va a depender de la aceleración del punto P como absoluta, o sea, como referida al sistema global XY, va a depender de la velocidad, de la aceleración que tiene el punto A, montado sobre el cuerpo 3, más la aceleración, ¿sí?, del punto P respecto al punto A. Por lo tanto, en este caso, la aceleración de PA va a tomar un nuevo concepto, que va a ser el hecho de que esto va a representar la diferencia de aceleración.
básicamente entre el punto P y el punto A. Y la aceleración absoluta de P va a ser la suma, como ya sabemos, de la aceleración de traslación del punto A, ¿sí?, como perteneciente al cuerpo 3, más la relativa que hay entre el punto P y el punto A. Básicamente. Eso está indicado acá en el trazado gráfico que tenemos acá al costado, que es el que vamos a hacer nosotros para poder determinar estos vectores, y básicamente está trazada a partir de un punto que nosotros vamos a llamarle cero de aceleraciones, ya vamos a ver. Vamos a trazar al vector aceleración tangencial, que es este vector, le vamos a sumar la aceleración normal, que sería, acá lo tenemos dibujado acá, pero sería como sumarlo acá, eso me da la aceleración de PA. Pero la aceleración de PA como suma de estos dos vectores, la que tendría este punto, mirado desde acá, sería esta que está aquí. A esa le tenemos que sumar la aceleración de A. Entonces, la aceleración de A más esta aceleración me da la aceleración de P, es decir, la aceleración que tiene el punto P mirado desde mi sistema absoluto. Esta aceleración de PA sería la aceleración que yo veo desde un sistema auxiliar móvil o local, colocado en el punto A. Este pedazo del trazado lo veo desde mi sistema auxiliar colocado en el punto A. Todo el trazado, ¿sí?, lo veo desde mi origen absoluto O. Bien. Entonces, finalmente, todo lo que acabo de decir estaría concentrado en estas ecuaciones. Entonces, la aceleración de P absoluta, la del punto P absoluta mirada desde mi sistema absoluto o global o fijo, será la suma de la aceleración de A, la traslación de A, es decir, la traslación del sistema móvil colocado en el punto A, más la aceleración de rotación, es decir, la aceleración definida dentro de mi sistema móvil, es decir, la aceleración que tiene este punto rotando respecto de mi sistema auxiliar colocado en el punto A. Entonces, la aceleración absoluta es la suma de una traslación, en este caso, una traslación rectilínea, más una rotación del punto respecto de mi sistema auxiliar. Esto es el teorema de Chasles o el método del movimiento relativo, que la aceleración, la velocidad, la posición, sea lo que sea, en este caso, en un eslabón que se mueve con movimiento complejo o plano general o de rototraslación, porque este punto se está moviendo con un movimiento de rototraslación, porque por un lado tengo la traslación y por el otro lado la rotación, se expresa a través de esta expresión, que es la ecuación de diferencia de aceleraciones, y que se obtiene como la suma, o sea, el movimiento plano general o complejo, se obtiene como la suma de dos movimientos simples. Uno de traslación, que es la aceleración de A, más otro de rotación pura, que es la aceleración de P, relativa de P respecto del punto A. Bien. Esta aceleración de A, ¿sí?, o sea, esta misma ecuación
esta misma ecuación se pone en función del tangencial y normal, la aceleración de P, tangencial y normal, la aceleración de A, también como tangencial y normal. ¿Por qué? Porque en este punto A podría ser parte de, o sea, podría ser la junta de un eslabón binario que en vez de ser una corredera, sea un eslabón binario que va desde el punto A al punto 0, ¿ah? Y ser una manivela. Entonces el punto A, en vez de hacer una traslación rectilínea, haría una traslación curvilínea alrededor del punto 0. Por eso, esta aceleración de A también se puede expresar en función de la tangencial y la normal en ese caso. Bien. Esta normalmente va a ser, esta, la relativa, normalmente va a representar una rotación de un punto rotando respecto de otro, y esta también podría ser una rotación. Bien. Finalmente, como hemos visto, esto conformaría el caso 1, es decir, los dos puntos, el punto P y el punto A través de los cuales se define el movimiento, ¿sí? Son puntos que pertenecen al mismo cuerpo. Por lo tanto, para cualquier posición que tenga este eslabón, ¿sí? La distancia esta entre P y A siempre va a ser constante. Esto es lo que define al caso 1. ¿Sí? Y lo diferencia de esta situación, que es el caso 2. Es decir, los dos puntos que intervienen en el movimiento, que definen el movimiento, son puntos que pertenecen a cuerpos diferentes y que se están moviendo independientemente esos dos cuerpos en el plano. Por lo tanto, cada uno va a tener su velocidad, va a tener su aceleración. En este caso, vemos que el cuerpo A, donde tenemos el punto A, tendrá su velocidad y tendrá su aceleración. Lo mismo para el punto P, que pertenece a este cuerpo, que parece que el punto A sigue una trayectoria rectilínea, ¿sí? En cambio, el punto P sigue una trayectoria circular. Por eso tenemos que aparece una tangencial y una normal. Y la suma de esas dos me dará esta aceleración relativa a su P. Pero el tema es que yo conozco la aceleración del punto A, conozco la aceleración del punto P, y la diferencia de velocidades en este caso, que ya no se va a llamar diferencia de aceleraciones, perdón, entre estos dos puntos, sino aceleración relativa entre estos dos puntos, va a estar dada por esta misma ecuación. Por la misma ecuación, esta que tenemos acá, ¿sí? Por la misma ecuación, donde ahora vamos a despejar este término en función de la aceleración absoluta del punto P menos la aceleración absoluta del punto A, y esto me va a dar la aceleración relativa que tiene el punto P respecto del punto A. Y que está graficada, en este caso, de esta manera. ¿Sí? Entonces, estos son básicamente las dos posibilidades que tenemos, ya sea para posición, para velocidad o para aceleración. ¿Sí? Los dos casos. Puntos que pertenecen al mismo cuerpo, caso 1. Puntos que pertenecen a dos cuerpos diferentes, caso 2. Bien. Ahí lo tenemos. Caso 1, diferencia de aceleraciones. Caso 2, aceleración relativa. Normalmente siempre le llamamos, aunque sea que estemos tratando el caso 1, normalmente
seguimos usando la palabra relativa. En vez de hablar de diferencias de aceleraciones, seguimos hablando de aceleración relativa. Pero hay que tener claro este concepto, ¿no? Bien. De la misma manera que hemos hecho para velocidades, vamos a hacer para las aceleraciones, para determinar gráficamente los diferentes mecanismos, que básicamente hemos dicho que son tres los mecanismos básicos, ¿no? Vamos a utilizar los mismos conceptos. En este caso, vamos a hacer un trazado gráfico para poder determinar las aceleraciones que no conocemos, ¿no? A partir de lo conocido. En este camino vamos a usar las ecuaciones conocidas que nos dan la aceleración tangencial, ¿sí? Que hemos visto que depende de la aceleración angular y del radio. Y la aceleración normal, que depende de la velocidad angular elevada al cuadrado y del radio. Estas son las formas escalar de la aceleración normal y de la aceleración tangencial que anteriormente, disculpen, anteriormente la hemos visto así. Esta sería la forma vectorial de cada una, o sea, en este caso esta sería la tangencial, y esta sería la normal, pero en forma vectorial, ¿sí? En este caso, serían las mismas ecuaciones, pero expresada en forma escalar, que es lo que nos vamos a usar para poder encontrar los valores de los módulos de cada vector. Bien. Como dice acá, vamos a usar la forma escalar de la ecuación para calcular el valor de las aceleraciones, ¿sí? Bien. La resolución general será, como siempre, el conocimiento de todos los eslabones, de la longitud de todos los eslabones, porque hemos supuesto que hemos hecho una síntesis, y con ello hemos obtenido la longitud. Finalmente, a continuación, se habrá hecho un análisis de posición para que de esa manera podamos obtener los ángulos correspondientes a los eslabones 3 y 4 en función del eslabón de entrada 2. O sea que nuestra variable independiente es θ 2 y nuestras variables dependientes van a ser θ 3 y θ 4. Una vez que tenemos los valores de posición para todos los valores del θ 2 que queramos, vamos a determinar a través de el análisis de velocidades todas las velocidades angulares y lineales para los valores de omega 2, para las distintas posiciones. Y finalmente lo que vamos a hacer ahora es determinar las aceleraciones angulares y lineales para los distintos valores de alfa 2. Siempre alfa 2, omega 2, θ 2 son nuestras variables independientes, ¿sí? Son las que yo como diseñador me doy para poder calcular, en este caso, aquí calculamos los ángulos θ 3 y θ 4, acá las velocidades angulares omega 3 y omega 4, y acá deberemos calcular las aceleraciones angulares alfa 3 y alfa 4. Bien. Acá dice todo lo que acabo de decir, ¿sí? Y que vamos a calcular para un cuadrilátero articulado, para un mecanismo de 4 barras, justamente
conociendo la longitud de la barra, las velocidades angulares, vamos a determinar las aceleraciones angulares de los eslabones 3 y 4 y las aceleraciones lineales para los puntos A, B y C. Bien. Como en velocidad, vamos a comenzar, bueno, tenemos el mecanismo de 4 barras, en este caso un cuadrilátero, donde hemos definido que el eslabón 3 también tiene esta forma triangular y hemos definido un tercer punto, o sea, además del A y del B que pertenecen al 3, el punto C. Bien, ¿qué queremos determinar? La velocidad, la aceleración angular de la barra 3 y la aceleración angular de la barra 4, alfa 4 y alfa 3. Además de las aceleraciones lineales del punto A, del punto B y del punto C. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo los trazados gráficos y aplicando las ecuaciones correspondientes. Entonces, vuelvo a decir, vamos a aplicar un método vectorial. Ese método se llama el método del movimiento relativo, o teorema de Charles, y que dice que la velocidad de un punto la velocidad de un punto que se mueve con movimiento de rototraslación, o sea, con movimiento complejo, ¿sí? La vamos a expresar como suma de dos movimientos, o sea, el que tiene un punto de ese cuerpo, por ejemplo el A, que se va a tomar como base y donde vamos a poner un sistema auxiliar y vamos a referir el movimiento del punto B a ese punto. Entonces, desde mi sistema absoluto XY, y ustedes como observadores colocados en el origen de ese sistema global 0, que coincide con el pivote fijo 2, van a ver que este punto B se va a mover como se mueve A, más como se mueve B respecto de A, básicamente. Y eso es lo que vamos a aplicar. ¿Sí? Bien. ¿Por dónde? O sea que, ¿por dónde vamos a empezar? Y vamos a empezar por la parte del mecanismo del cual conocemos algo. ¿Y de quién conocemos algo? Y del eslabón 2, siempre, por lo que ya conocemos. El mecanismo es un mecanismo de un grado de libertad. Entonces debemos conocer todos los datos referidos a un eslabón. Tita 2, omega 2, alfa 2. Todo lo que tenga que ver con este eslabón. Bien, entonces si conozco el alfa y el omega, entonces puedo decir que la velocidad y la aceleración, mejor dicho, de este punto, va a ser la que tiene este punto más la que este punto tiene respecto a este punto. Entonces, yo tengo mi sistema absoluto colocado en el punto 2 y además tengo el sistema auxiliar colocado también en el punto 2. Y me permite escribir esta ecuación. La aceleración de este punto absoluta va a ser la que tiene el origen del sistema auxiliar colocado en el punto O2, ¿sí? Que en este caso va a ser 0, porque el punto O2 es un punto del bastidor, más la aceleración que tiene el punto A rotando respecto del punto 2, que esta es una aceleración de rotación, y esta sería la parte relativa, porque es la que tiene el punto A rotando respecto de mi sistema relativo puesto en O2. Bien. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar
la parte de rotación. Y esa parte de rotación tiene dos términos, la normal más la tangencial. La normal se puede poner también vectorialmente como el producto vectorial de omega de la velocidad angular de A respecto de O2 por la velocidad angular de A respecto de O2 por el radio A2. Acuérdense que esto era omega al cuadrado por el radio en forma escalar, pero en forma vectorial se escribe de esta manera, ¿sí? El doble producto vectorial de omega por el radio. Y la aceleración tangencial será el producto vectorial de la aceleración angular de A respecto de O2 por el radio correspondiente. Miren, antes de que me acaban de colocar que nos quedan 10 minutos, yo necesitaría, porque necesito más tiempo para que podamos terminar con la explicación de los problemas. Por eso les pediría, ustedes contéstenme si no puede ser, pero necesitamos que así sea, que el jueves en vez de empezar a las 10:30, empecemos a las 8:30, para que podamos ver si podemos terminar con la explicación de los diferentes problemas. Por más rápido que quiero ir, no puedo ir más rápido. No quiero, salvo que ustedes me digan, mire, ingeniero, si es claro, no, podemos hacer salvedad de alguna cosa, pero si no, yo quiero que ustedes tengan bien claros los conceptos para tomar el parcial. Así que les pido que vayan, que estudien durante toda esta semana todo lo que hemos estado estudiando hasta el momento, ¿eh? Y sobre todo esto que les estoy explicando. Bien. Entonces, planteada esta ecuación, nos va a quedar ¿qué cosa? La aceleración normal y la aceleración tangencial, que tienen esta forma, como les he dicho, y que básicamente, como hemos visto, la tangencial va a ser tangente a la trayectoria que sigue el punto A, rotando respecto de O2, y la normal va a tener la misma dirección del eslabón y hacia el centro de rotación, como están indicadas acá. Les vuelvo a repetir, nosotros no vamos a dibujar sobre el elabonamiento estos vectores. Lo que se va a hacer es este trazado que está a continuación. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo vamos a hacer esto? Una vez que yo conozco que he calculado estos valores, que es directamente, esto va a ser omega en forma escalar, va a ser omega al cuadrado por el radio, y de esa manera voy a obtener el módulo de este vector, y voy a hacer el producto escalar de alfa por el radio, que lo conozco, y de esa manera voy a tener el módulo de este vector. Las direcciones de esos vectores ya las conozco, ya las tengo en conocimiento. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? En el plano vamos a trazar una dirección que está indicada acá como KK, que va a ser la dirección de ¿quién? De la aceleración normal, que tiene la dirección del eslabón. Por lo tanto, vamos a trazar una paralela al eslabón, o sea, con el ángulo θ2, y a partir de un punto cualquiera que yo elija, voy a trazar un vector que va a tener tantos centímetros como el valor en módulo en metros por segundo. O sea, usando una escala, como hicimos con velocidad, voy a decir, 1 centímetro es 1 metro por segundo, o 1 centímetro son 5 metros por segundo, o al revés, dependiendo de si el vector, si el módulo de esto es un valor muy grande o muy pequeñito. Entonces, el tema es que este trazado lo tengo que hacer con un valor en centímetros razonable, a partir de 1 centímetro, por lo menos. Bien, esa elección la tienen que hacer ustedes.
de esta escala para el trazado. Bien, entonces, en la dirección trazada, paralela al eslabón, vamos a elegir un punto y vamos a trazar a este vector con tantos centímetros en función de la escala, que representan tantos metros por segundo. Luego, por el extremo de ese vector, vamos a trazar otra dirección que va a representar la de la tangencial, UU. A partir de donde termina el normal, vamos a trazar un vector que va a representar en centímetros tantos metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Finalmente tenemos trazado la aceleración normal y la aceleración tangencial del punto A, que si la sumamos a esas dos, me va a dar la aceleración del punto A, absoluta. O sea, trazo esta más esta, y el vector sería un vector colocado acá. Bien. Conocido la aceleración de este punto, me voy a otro punto del mecanismo. Como vimos, yo no me puedo ir al punto C por las mismas razones que explicamos con velocidad. Si yo me voy al punto C, no voy a tener cómo determinar cómo resolver el problema. Yo tengo que resolver primero el mecanismo básico, y el mecanismo básico está conformado por los puntos O2, A, B y O4. Entonces, nosotros, mejor dicho, vamos a tener que seguir el camino hacia el punto B. ¿Por qué? Porque este punto B, ¿sí?, es una junta entre otros dos eslabones, que son el 3 y el 4. Y eso me va a permitir poder calcular, como ya hemos visto en velocidad y ahora en aceleración, poder calcular las aceleraciones, básicamente. Si yo me vengo al punto B, ¿sí?, voy a tomar como punto base el punto A, porque el punto A ya conozco su aceleración. Entonces vamos a poner un sistema auxiliar X y Y en el punto A. Y vamos a decir que B se va a mover como se mueve A, más como B se mueve respecto de A. ¿Sí? Cuando digo cómo se mueve A, lo digo cómo se mueve A respecto de mi sistema absoluto. Por lo tanto, esta aceleración de A es una aceleración absoluta. Luego, la aceleración de B respecto de A es una aceleración relativa, porque es la aceleración de un punto respecto de un punto que se mueve. Y en ese punto hemos puesto un sistema móvil, relativo, auxiliar, básicamente. Entonces, la aceleración de este punto, absoluta, es la que yo veo desde mi sistema absoluto, va a ser